Muy buenos días, la bendición de Dios sea en la vida de cada uno de ustedes, que esa bendición sea extensiva a toda su familia, que las bendiciones de Dios puedan perseguirle, puedan alcanzarla, que su gracia y misericordia esté con usted todos los días de su vida. Este es un día especial porque es el día que Dios ha hecho para nosotros, para alegrarnos, gozarnos en Él cada día, que podamos conectarnos cada día, que podemos levantarnos, podemos respirar. Es un día especial y un día propicio para agradecer a Dios, un día propicio para bendecir el nombre del Señor. Entonces, vamos el día de hoy a agradecer a Dios, orar, pidiéndole al Señor que pueda ayudarnos en este día, pidiéndole a Dios y diciéndole a Dios que preparamos nuestro corazón para recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Dios, gracias. Gracias por este hermoso día, gracias porque tú has sido bueno y maravilloso con nosotros. Queremos honrarte, bendecirte, reconocer, oh Dios amado, que tú eres el omnipresente, el omnipotente, tú eres Dios de toda gracia, de todo poder, tú eres nuestro Señor, nuestro Padre amoroso. Estamos agradecidos en este día y Señor, preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser para recibir la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, mi Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por hablarnos cada día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu compañía. Gracias por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con esta serie de muerte y resurrección de Cristo. La semana pasada hablamos acerca de tres eventos antes de la crucifixión, antes de ese día crucial para Jesús que fue su muerte. Y bueno, hoy vamos a hablar de esas últimas horas de Jesús antes de su crucifixión. Recordemos que la semana pasada el último evento que estudiamos fue justamente cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Este evento se da en una cena. La, Jesús se reunió con sus discípulos y lava sus pies. Era la cena de la Pascua porque en ese entonces la costumbre, bueno, y hoy todavía la costumbre es que en las vísperas de la Pascua el padre de familia reúne a sus hijos, sienta a sus hijos, preparan una cena y entonces allí el padre habla a sus hijos acerca de las grandes maravillas que Dios ha hecho por su pueblo, en este caso el milagro que Dios hizo al sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Bueno, y en ese evento, en esa cena, entonces Jesús lava los pies de sus discípulos. Pero cuando finaliza este evento, dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, a partir del del versículo 27, dice, y después del bocado, es decir, después que ellos comieron, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús les dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué era eso que iba a hacer? Bueno, traicionar a Jesús, buscar a los alguaciles y venir a buscar a Jesús. Dice el versículo 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Este era ya de noche es importante porque para nosotros la noche comienza, perdón, el día comienza a las 12 de la noche, pero para ellos, para los judíos, el día comienza a las 6.
ya a esa hora correspondía al día siguiente, es decir, al día en que iba a ser crucificado Jesús. Entonces, después de esa comida, Jesús sale Judas a buscar a los alguaciles y Jesús se queda con sus discípulos. Pero comienza un periodo de angustia y de gran estrés psicológico en la vida de Jesús. Y eso es la primera parte que vamos a estudiar. Se dice que eran aproximadamente las 9 de la noche, después que Judas se fue, eran aproximadamente las 9 de la noche, cuando comienza esta angustia en Jesús. Y lo menciona Mateo capítulo 26, a partir del versículo 36, y le voy a pedir que tengan su Biblia allí a la mano, o por lo menos que tengan una hojita para que usted anote, porque vamos a estar mencionando varios pasajes, porque vamos a ir hablando sistemáticamente y cronológicamente de las últimas horas de Jesús antes de ser crucificado. La semana pasada hablamos de los últimos eventos, una semana antes o 6 días antes de la crucifixión. Perdón, pero hoy vamos a hablar de esas últimas horas. Dice Mateo capítulo 26 a partir del versículo 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, con ellos los discípulos, que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mire que Jesús tenía sus discípulos, eran 12 de sus discípulos, aquí habían 11 porque Judas se había ido a buscar a los alguaciles, aquí estaban 11. Pero de esos 11, Jesús tenía, de sus discípulos, había escogido 3 que eran como sus más allegados, que eran sus amigos, que eran aquellas personas que siempre estaban al lado de Jesús, que experimentaron cosas maravillosas al lado de Jesús, y tuvieron experiencias que no tuvieron los otros discípulos. Por eso, mire, es importante, en medio del círculo de Jesús estaba la multitud simplemente veía a Jesús de lejos, lo escuchaba, veía a Jesús de lejos, pero después estaban sus discípulos que estaban más cerca, que recibían enseñanza directa de Jesús. Era otro círculo que estaba más cercano, pero había otro círculo aún más cercano, que eran esos 3, que era Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Santiago. Em, pero esto es interesante, esta parte, porque justamente hay personas y hay estos círculos también hoy en día alrededor de Jesús. Está la multitud que simplemente muchas veces están con Jesús por los beneficios, eh, están con Jesús por la provisión. Hay muchos que estaban con Jesús porque Jesús le daba su pescadito, multiplicaba los panes y los peces y le daba su pescadito, su pececito. Es decir, no dejaba que la gente se fuera sin comer, y a quien no le gusta eso, ¿verdad? Pero simplemente esa era su motivación. Pero estaban los 12 discípulos que estaban allí para aprender de Jesús. Estaban allí reconociendo a Jesús como su maestro. Pero estaban los amigos íntimos de Jesús, Pedro, Juan y Zebedeo, que experimentaron, tuvieron experiencias maravillosas con Jesús. Y eso es donde Jesús, ahí es donde quiero llegar, que Jesús desea que nosotros estemos tan cerca de Él que podamos tener experiencias con Él cada día. Mire, hay personas que no experimentan cosas maravillosas de Dios por no estar cerca de Él.
por no dedicar tiempo con Él, por no dedicar tiempo a la oración, a estar con Dios en intimidad, porque la intimidad es lo que me va a permitir tener esas experiencias maravillosas con Dios. Entonces habían estos tres tipos de personas, tres círculos de Jesús: la multitud, los discípulos y los allegados a Jesús. Ahora, esos allegados a Jesús, a ellos fue que Jesús los llamó y les dijo en el versículo 38, le dice, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mire que Jesús no le dijo eso a la multitud, Jesús no le dijo eso a los otros discípulos, se lo dijo a sus allegados. La Biblia dice eh, dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, hay cosas ocultas que Dios desea mostrarnos, pero ¿a quién se lo muestra? A su círculo íntimo, a esos que están en intimidad, que tienen relación con Dios, que constantemente quieren conocer, quieren saber, que están muy cerca de Dios. Ahí está Jesús en su parte humana, porque recordemos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y en su parte humana también sintió tristeza, sintió angustia, porque sabía lo que iba a acontecer. Mira, muchas veces hay personas que te dicen, tal vez, pero ¿por qué estás triste? Tú tienes a Dios, no puedes estar triste. Sin embargo, Jesús sintió tristeza. Dijo: estoy muy triste hasta la muerte y quédense conmigo y velen conmigo. Jesús, en el momento de tristeza, quería que sus discípulos estuviesen, su círculo íntimo, sus amigos estuviesen con él. De igual manera, muchas veces nos sentimos en tristeza, nos sentimos angustiados y queremos que esos amigos íntimos estén con nosotros. Y miren lo que sucede, ¿no? Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire que Jesús sabía lo que iba a acontecer y él le dice a su padre: bueno, Señor, si es posible, está bien que muera, pero que muera de otra manera. Sin embargo, no se haga mi voluntad. Mire, es importante ponernos en la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros tal vez queremos que sucedan de alguna manera. Pero qué importante cuando podemos acercarnos a Dios, así como Jesús, y decirle: bueno, yo quiero que suceda de esta manera, no de esta manera tal vez como va a suceder, yo quiero que suceda de otra manera, pero lo importante no es lo que yo quiera, lo importante es lo que tú quieras para mí, oh Dios. Eso es ponernos en las manos de Dios, eso es rendirnos a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieras. No son mis planes, son tus planes. No es mi agenda, es tu agenda. Entonces le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad que está dispuesto, pero la carne es débil. Note que Jesús está triste, llama a Pedro, a uno de los que le dijo justamente, no habéis podido velar ni una hora. Llama a Pedro, a Juan, a Zebedeo: quédense conmigo. Ahora, ¿qué entendieron ellos cuando Jesús le dijo: quédense conmigo? ¿No? Porque cuando una persona está triste, está angustiada, quédese conmigo, es acompañarlo en medio de su angustia, en medio de su tristeza. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús fue a orar y los discípulos lo que hicieron fue acostarse a dormir. Obviamente, estaban cansados, eran aproximadamente las 11 de la noche. A esa hora era hora de dormir. Los discípulos, eh, simplemente
se quedaron dormidos, pero Jesús necesitaba que ellos estuviesen con ellos. Y miren, muchas veces a nosotros nos pasa así, ¿no? A veces estamos esperando de nuestras amistades, estamos esperando de las personas allegadas que estén con nosotros en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, del problema. Sin embargo, mientras nosotros estamos en la angustia, mire que mientras Jesús estaba en esa angustia, los discípulos estaban durmiendo. Y tal vez nosotros eso nos causa más angustia, más tristeza. Bueno, en el momento de mayor tristeza, en el momento que necesitaba más a mis amigos no estuvieron, mis amigos estaban durmiendo, mis amigos este, no me respaldaron en medio de esta situación, en medio de este tormento. Sin embargo, Jesús no adoptó esa actitud. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús viene y le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Mire que Jesús no comenzó a reprocharle a los discípulos, bueno, pero yo no le dije a ustedes que se quedaran conmigo, que estaba triste, que parte no entendieron, que parte de que estoy triste no entendieron. Dice la Biblia que Jesús fue a orar al Padre, porque sabe, si hay alguien que entiende nuestra tristeza, nuestras angustias y puede hacer algo, porque ¿qué tanto puede hacer un amigo? Bueno, sentarse ahí con nosotros y simplemente tal vez angustiarse con nosotros, entristecerse con nosotros, porque aún en medio de la tristeza y de la angustia, aún muchas veces uno como amigo no encuentra las palabras adecuadas para hablarle a aquella persona que está triste y está angustiada. Y a veces uno dice algo y tal vez, bueno, hasta mete la pata por lo que dice. Pero si hay alguien que sabe dar la palabra adecuada, que sabe cómo actuar, cómo tratarnos en medio de la angustia y la tristeza, ese es nuestro Dios, nuestro Padre. Por eso Jesús vuelve a su Padre y le dice nuevamente en el versículo 42, dice, estamos leyendo Mateo capítulo 26, dice, Padre mío, si no puedo pasar, si no puedes, puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Ya Jesús sabía que iba a pasar por esa situación, por esa muerte tan cruel. Sin embargo, Jesús le dice, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Dice que el versículo 43 dice, vino otra vez Jesús, regresó nuevamente a sus discípulos y ¿cómo los halló? Pendiente. Oye, Jesús debe estar triste. No, los halló nuevamente durmiendo. Qué tremendo, ¿no? Cuando Jesús necesitaba de sus discípulos no estaban. Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, es decir, estaban cansados, estaban agotados. Y mire que aquí lo reseña muy bien, ¿no? Sus ojos estaban cargados de sueño, estaban agotados por el trajín del día. El andar con Jesús tampoco era que era mucho descanso, ¿no? Era un trabajo arduo, trabajar con la multitud, era un trabajo arduo de enseñanza y ya vimos los últimos eventos de Jesús con sus discípulos y bueno, muchos eventos que no vimos y muchas enseñanzas que no vimos. Pero esa semana fue una semana fuerte para los discípulos, para Jesús, una semana crucial, una semana intensiva de enseñanza. Y bueno, Jesús en el versículo 45 le dice a sus discípulos, dormid ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, se supone que pasó un tiempo porque le dice, bueno, duerman. Después que pasó un tiempo, entonces le dice, levántense, vamos, se acerca el que me entrega. Esto es lo que reseña Mateo, ¿no? Pero Lucas añade, cuando habla de este mismo evento, añade algunos aspectos. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 41, dice, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Aquí añade dos aspectos importantes. Dice que en Mateo dice que Jesús se retiró a orar, pero aquí dice
que se retiró a un tiro de piedra. Esa distancia era una distancia de 40 a 50 metros aproximadamente. Es decir, que Jesús se retiró a esta distancia, pero también dice la posición en que oró. ¿Cómo oró? Se arrodilló. Esa era una posición de humillación, de reconocimiento, una posición de decir, Señor, estoy en tu voluntad. El arrodillarse, las posiciones para los judíos son muy importantes. Y en este caso, el orar de rodilla era un símbolo de humillación. Ahora, Lucas añade este aspecto. Primero, que se retiró aproximadamente a 40, 50 metros. En segundo lugar, que se arrodilló para orar. En tercer lugar, dice el versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire, esto es importante lo que menciona Lucas porque Lucas es un investigador. Lucas no anduvo con Jesús, pero sí fue un gran investigador de todo lo que le pasó a Jesús. Y note que los discípulos, Jesús le pide ayuda a los discípulos, le dicen quédense conmigo porque estoy triste hasta la muerte. Los discípulos se quedan dormidos, estaban cansados. Los discípulos no están con Jesús como tal vez como Jesús hubiese querido. Pero a veces cuando las personas no están como nosotros queremos, lo importante es que está Dios. Mire, que aun cuando los discípulos se quedaron dormidos, Dios, el Padre, no estaba dormido, estaba escuchando la petición de Jesús. Y dice la Biblia que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí estaba el Padre, perdón, enviando a un ángel para fortalecer la vida de Jesús. Porque cuando no están los hombres, cuando no están los amigos para ayudarnos en momentos de angustia, de problema, de tristeza, ahí está Dios, créelo. Cuando nosotros estamos en una intimidad con Dios, cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, ahí está la presencia, la misma presencia de Dios fortaleciéndonos, ayudándonos, levantándonos y instándonos a hacer la voluntad de Dios. Hay un tercer aspecto un cuarto aspecto que añade Lucas y dice, y estando en agonía, mire aquí este versículo habla de la angustia en que se encontraba el maestro, en que se encontraba Jesús. Tal vez en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, nos reseñan el nivel de angustia en que estaba Jesús. Simplemente dicen que estaba triste hasta la muerte, es decir, que era una tristeza profunda. Pero Lucas da con mayor detalle el nivel de estrés psicológico, el nivel de angustia y de tristeza que tenía Jesús, porque dice, y estando en agonía, lo menciona como agonía, que es una angustia profunda. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, el nivel de angustia lleva a Jesús y el nivel de estrés lleva a Jesús a sudar mucho. Y esta condición, hay un médico que escribe acerca de esto y menciona lo siguiente, se lo leo textual. Esa es una condición médica llamada hematidrosis. Está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. Eso fue lo que sucedió con Jesús. El nivel de angustia, el nivel de estrés psicológico, el nivel de ansiedad
lo lleva a que el cuerpo produzca una secreción química que se mezcla el sudor con pequeñas gotas de sangre. Eso allí eh, está Lucas, está mencionando el nivel de estrés que tenía Jesús. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Mire cómo Jesús estaba orando en el momento de angustia, en el momento de estrés, en el momento de ansiedad, en el momento de profunda tristeza que le estaba hablando al Padre. Él estaba diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad y no mi voluntad. ¿Cómo era su oración? La ansiedad era profunda, la tristeza era profunda, el nivel de estrés era profunda, pero su oración también fue profunda. Miren, no podemos pretender cuando estamos de repente estresados, entristecidos, angustiados, ansiosos, no podemos pretender hacer una oración liviana, una oración superficial. No, no, para un nivel de estrés, para un nivel de ansiedad, para un nivel de tristeza tan profunda, se requiere también un nivel de oración profunda. Y aquí estaba Jesús, lo menciona Hebreos capítulo 5 versículo 7, dice, y en los días de su carne ofreciendo ruegos, está hablando justamente de ese hecho cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, dice, y ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Es decir, que ahí estaba Jesús no solamente clamando, sino estaba llorándole al Padre. Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no es mis planes, son tus planes. Y Jesús estaba allí llorando en la presencia de Dios. Y dice, y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, no lo estaba llorando a cualquier persona, no le estaba clamando a cualquier ser, le estaba clamando a su Padre, al que le podía librar, dice aquí, al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, ¿cómo fue oído? Porque a veces nosotros pensamos menos, bueno, Jesús suplicó al Padre con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Dice, y fue oído. ¿Le libró de la muerte? No, fue oído fortaleciéndole en medio de ese proceso. A veces nosotros pensamos que, bueno, si le pedimos a Dios que no pase por cierta situación, vamos a ser oídos y no vamos a pasar por la situación. No, no, si vamos a ser oídos, tal vez puede suceder dos aspectos. Tal vez no vamos a pasar por la situación, pero somos oídos. Tal vez vamos a pasar por esa situación, pero la presencia de Dios va a estar allí para fortalecernos. Y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y de qué manera fue oído? Bueno, el Padre envió a un ángel para estar con él y para fortalecerle. No estaban los discípulos, pero estaba el Padre enviando a sus emisarios, estando allí presente para fortalecer la vida de Jesús. Entonces, a veces pensamos que Jesús no nos escucha porque estamos pasando tal vez por alguna situación, por algún problema. Y si es cierto, Jesús nos pudo haber librado de ese problema, pero qué maravilloso cuando tal vez estamos pasando por el problema. Dios no nos libró del problema, pero sí estuvo en medio del problema acompañándonos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, este fue la primera parte de esa noche, el comienzo de esa noche. Se dice que eran aproximadamente las 11 de la noche. Y mire que fue una noche larga, fue un día largo para Jesús. Jesús es crucificado a las 3 a las 12 del mediodía, muere a las 3 de la tarde, pero todo lo que pasó desde el día anterior, desde la noche anterior, desde desde el día anterior no, porque esa noche era del mismo día en que Jesús murió, pero sí esas horas antes de que Jesús muriera, todo el proceso por el que pasa Jesús. Ahora, el segundo proceso por el que pasa Jesús
es justamente el de la traición. Traición de uno de sus seguidores. ¿Sabe qué es tremendo? Que tú estés con una persona, 3 años con esa persona, 3 años con Judas, 3 años enseñándole, 3 años sirviéndole, 3 años estando a su lado y experimentar una traición es algo fuerte para a nivel emocional, ¿no? Dice Mateo capítulo 26, a partir del versículo 47, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Mire que recalca, ¿no? Uno de los 12 diciendo, bueno, él era discípulo de Jesús. Sin embargo, estaba allí, no con los discípulos, no con Jesús, sino dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, o sea, Judas les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. ¿Por qué Jesús, por qué Judas iba a besar a Jesús? Bueno, por el nivel de confianza. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Yo no sé si usted ha experimentado eh, tal vez la traición de un amigo, tal vez que un amigo no esté con usted en cierta circunstancia o que su amigo se ponga del lado de los que están en contra de usted. Usted sabe que es fuerte el proceso emocional por lo que pasa una persona cuando usted tiene un amigo y ese amigo ya se pone en contra de usted. Ahí estaba Jesús diciéndole a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía que venía. Dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ese fue Pedro, que sacó la espada y quiso defender al maestro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mire que Jesús le está diciendo a Pedro y por supuesto a todos los discípulos, a todos los que estaban allí, que Jesús se pudo haber librado. Ciertamente él pudo haber él pudo haber hablado con el Padre pudo haber enviado ángeles para librarlo de todas aquellas personas, pudo haberlo cegado, pudo haber hecho tantas cosas. De hecho, más adelante vamos a ver algo sobrenatural que pasó allí. Pero, sin embargo, Jesús estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Padre, inclusive someterse a sus enemigos, someterse a estas personas que querían prenderle, ponerle preso, hacerle daño. Ahí estaba Jesús. Jesús dijo, yo puedo hacer otra cosa, pero me someto a la voluntad del Padre. Mire, qué interesante, a veces nosotros podemos hacer tantas cosas, ¿no? Podemos tomar otras decisiones, pero qué importante es tomar la mejor decisión, hacer la voluntad del Padre. Dice el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, yo puedo hacer otra cosa, pero si hago otra cosa, ¿cómo se va a cumplir la palabra? ¿Cómo se va a cumplir la voluntad de Dios? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me pusisteis preso. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mire, todo el cuadro que se le presenta a Jesús, ¿no?
En primer lugar, la angustia, el hecho de saber cómo iba a morir y que sus discípulos no estuviesen con él, estaban dormidos. En segundo lugar, experimentar la traición de un amigo o de una persona que estuvo con él durante 3 años. Eh, no solamente Judas, ¿no? Sino que mire que él le dice a los alguaciles y a las personas, bueno, yo me sentaba con ustedes, con vosotros enseñando en el templo. Es decir, que Jesús conocía a muchos de esos que venían a prenderle, muchos de esos que venían a ponerle preso, muchos de esos que venían con un palo, se habían sentado con Jesús. Jesús los conocía y ellos conocían a Jesús, sabían quién era Jesús. Tal vez hasta muchos de ellos habían experimentado la sanidad. Tal vez hasta muchos de ellos habían recibido el pan, habían recibido de Jesús el pez, comida, se habían sentado con Jesús y ahora estaban con palos, venían para hacerle daño, para ponerlo preso. Lucas, también el investigador Lucas, añade algunos aspectos, ¿no?, importantes en esta historia, en este pasaje, en este cuadro, en este evento, cuando Judas va con los alguaciles a buscar a Jesús, añade algunos aspectos. En primer lugar, dice el versículo 51, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Esto es cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al soldado. Entonces, perdón, dice que Jesús entonces le sana la oreja. De, perdón, le dice, basta ya, le dice a los discípulos, le dice a Pedro, basta ya, y sana la oreja de aquel soldado. Tal vez si hubiésemos sido nosotros, hubiésemos dicho, bien hecho, le hubiese cortado no la oreja, la cabeza. Está bien hecho, Pedro, te felicito, Pedro. No, 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 Jesús estaba allí más bien para sanar, para ayudar, para bendecir a aquellos que venían a aprenderle, aquellos que venían a hacerle daño, aquellos que no venían con un corazón agradable y bien hacia Jesús. Pero Jesús, el corazón de Jesús era otro. Lo importante no era el corazón de aquellos, lo importante era el corazón de Jesús. Y mire, eso es importante. No, lo importante no es lo que piensan los demás, lo importante no es el corazón, cómo actúan los demás, lo importante es cómo actuamos nosotros en momentos apremiantes. Lo importante es nuestra actitud, si estamos actuando como hijos de Dios en momentos de estrés, en momentos de tensión. Allí había un momento de tensión, estaban los discípulos, estaban los alguaciles, estaba Judas. Imagínense la impotencia de los discípulos, se van a llevar a su maestro, pero ellos no pueden hacer nada. Había una cantidad de personas, aquellos estaban con palos, venían con una actitud agresiva. Los discípulos, bueno, Pedro, porque Pedro era extrovertido, Pedro era el salido de los discípulos, Pedro era el que actuaba cuando había que actuar, hablaba cuando había que hablar. Entonces, lo importante es la actitud de Jesús. Entonces, Lucas menciona la actitud de Jesús en ese momento de tensión. ¿Qué hace? No deja a aquella persona, aquel soldado con su oreja caída, sino lo sana. Pero añade algo y dice que aquel soldado se llamaba Malco, es decir, que lo coloca nombre. Es decir, que hay una identidad para esa persona, para ese soldado. Hay una identidad. Así como hay una identidad para aquellos, para Judas, se identifica a los discípulos, también se identifica a este soldado. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 11, dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Nuevamente, mire, por tercera vez, entonces Jesús está diciendo, mire, así no es que se actúa, no, yo esta copa que el Padre me ha dado,
no les de beber, no voy a pasar por esto si viene del Padre, no voy a hacer la voluntad del Padre. Ahora, aquí vemos también algo que menciona Juan, ¿no? A un Jesús sobrenatural. Y justamente lo que Jesús decía a Pedro, oye, ¿ustedes creen que si yo no llamo a una cantidad de ángeles o hablo con el Padre no va a enviar ángeles para librarme? Y mire, esta es evidencia justamente de eso, porque dice el capítulo 18, versículo 5, cuando aquellas personas vienen a buscar a Jesús, viene Judas, vienen los alguaciles, dice que Jesús, cuando Jesús le pregunta a quién buscan, entonces ellos le responden a Jesús Nazareno. Y Jesús le responde, yo soy. Y dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mire el nivel de poder que actuaba en Jesús. Miren lo sobrenatural. Jesús pudo haber dicho, bueno, queden todos ustedes ciegos. O simplemente que se le para el corazón a todos, se le da un paro cardíaco y todos mueran. Jesús pudo haber hecho eso. Sin embargo, Jesús en varias oportunidades menciona que él lo que deseaba era hacer la voluntad del Padre. Ahora, mire cómo está pasando aquí, ¿no? Lo que está pasando aquí. Cuando ellos vienen y Jesús le pregunta a quién buscan y ellos le dicen a Jesús de Nazaret o a Jesús Nazareno y Jesús le dice yo soy, dice que retroceden y caen a tierra del poder de su palabra, del poder del yo soy, porque el yo soy representa o habla de esa parte divina de Jesús, habla de la eternidad de Dios, del poder de Dios, de la omnisciencia, omnipresencia, de esos atributos de Jesús como Dios. Y fue tan fuerte esta palabra, tan fuerte el poder de Dios, el poder de la palabra de Jesús, que dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Y dice el versículo 7 del capítulo 18 de Juan, volvió pues a preguntarles a quién buscáis. Ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquellos que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Y dice los capítulos anteriores que habíamos leído en Mateo, dice que los discípulos dijeron, patica, ¿para qué te tengo? Se fueron los discípulos, dejaron a Jesús, dice que huyeron, dejaron a Jesús solo. Entonces, aquí notamos los aspectos, todo lo que Jesús pasó antes de su muerte, pasó por angustia, pasó por traición, pero también pasó por un juicio injusto y sesgado. Dice la Biblia que Jesús es llevado a la casa de Anás, dice en Juan capítulo 18, a partir del versículo 19, dice el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Este fue Anás. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Es decir, aquí hay testigos de todo lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, y si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas? Entonces, ahí está en la casa de Anás. ¿Quién era Anás? Anás no era el sumo sacerdote porque tenía que haber un solo sumo sacerdote. Era uno que había sido sumo sacerdote. Era el que había sido sumo sacerdote antes de Caifás, porque el sumo sacerdote en ese momento era Caifás. Pero ahí estaba Anás como interrogando a Jesús porque llevaron a Jesús a Anás. ¿Por qué lo llevaron allá? Mientras Caifás, el sumo sacerdote, reunía a los ancianos
para ver qué iban a hacer con Jesús. Entonces, después que estaba en la casa de Anás, entonces dice el versículo 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mire, Jesús estaba siendo tratado como un malhechor, como un vulgar ladrón, estaba siendo tratado de forma injusta. Entonces, Jesús pasó por el nivel de estrés, de angustia, pasó por traición, pero pasó por ser tratado injustamente y pasó por el proceso de ser juzgado también injustamente. Cuando está Jesús ante Caifás, dice el capítulo 26 de Mateo, versículo 57, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, era como el consejo allí que debía tomar la decisión. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Mire que, por eso digo que fue un juicio injusto, porque ya ellos tenían una idea preconcebida, ya ellos tenían en su corazón ya juzgar y matar a Jesús, porque mire que dice que buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, o sea, buscaban de cualquier manera que Jesús muriera. Dice el versículo 26, el versículo 60 del capítulo 26 de Mateo, dice, y no lo hallaron. Mire que buscaban falso testimonio, pero no lo hallaron, porque ¿qué falso testimonio van a tener de Jesús? Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mire, en este tiempo no solamente hay personas con falta de integridad, personas mentirosas, personas de falso testimonio, personas realmente con falta de valores, con falta de principios en su corazón. En aquel momento también había personas dispuestas a, a decir un falso testimonio con Jesús solamente por obtener dinero, personas avaras, lo mismo que le pasó a Judas, ¿no? Fue tras la avaricia, porque la avaricia es engañosa. Note que después que Judas, esto es entre paréntesis, ¿no? Después que a Judas le dieron los 30 piezas de plata, después no la quería. Es decir, que la avaricia es así, la avaricia es engañosa, es vanidad, es vana, es algo que pasa, que tiene apariencia, pero no tiene profundidad, no tiene base, no tiene fortalezas en ella misma. Y dice, pero al fin vinieron dos testigos falsos, o sea, muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso para ellos era un sacrilegio, oye, derribar el templo. Eh, Tanto que ellos se esmeraron en construir el templo y derribarlo. Dice, y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire qué respuesta de parte de Jesús, ¿no? Al sumo sacerdote, a las personas que estaban allí. En otras palabras, le estaba diciendo, realmente yo soy el Hijo de Dios. Ellos no lo reconocían, ellos no reconocían a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús supo darle la respuesta, una respuesta contundente. Dice el versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado,
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Es decir, que Jesús pasó no solamente por un proceso de un juicio injusto, sino pasó por la humillación. Ahora, ellos ya tenían en su corazón matar a Jesús, dice Juan capítulo 11, versículo 53, dice que después que Jesús resucita a Lázaro, dice que muchas personas comienzan a seguir a Jesús, y los sacerdotes, los escribas, los fariseos dijeron, así que desde aquel día acordaron matarle. Mire que ya ellos tenían en su corazón desde hace tiempo ya el matar a Jesús. Simplemente se presentó un momento, era el momento propicio para ellos ejecutar lo que ya tenían en su corazón. Ahora, en Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mire que primero lo llevan a la casa de Anás. De la casa de Anás lo llevan atado a la casa de Caifás, a donde Caifás, que era el sumo sacerdote. Y de la casa del sumo sacerdote, o de allí de donde Caifás, entonces lo llevan atado, todo esto atado, a donde Poncio Pilato, que era el gobernador. Entonces, ¿qué hace Jesús ante Poncio Pilato? Bueno, allí Poncio Pilato se supone que era el que iba a dar, según los sacerdotes, ¿no? Era el que iba a darle, porque el sumo sacerdote y ellos no tenían potestad, según Roma, para matar a alguien. Pero Poncio Pilato sí podía dar el consentimiento. Y dice en Lucas capítulo 23, a partir del versículo 1, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre, o sea, ya se había reunido una gran cantidad de personas. Me imagino que habían hasta muchos allí que ni sabían lo que estaban pasando, pero cuando hay un evento donde hay muchas personas, comienzan a reunirse otros para ver por curiosidad, otros estaban allí, quién sabe, para acusar a Jesús, otros estaban allí incitados por los fariseos, por los saduceos, por los sumos sacerdotes. Es decir, que había una muchedumbre, dice la Biblia, no dice qué cantidad, pero sí que había muchas personas. Llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Mire esto, comienzan a acusarle de manera de poner a Pilato en contra de Jesús. Y mire lo primero que dice, mire, prohíbe dar tributo a César. Eso era un delito allí en Roma. Y realmente ellos escucharon, los discípulos y la gente escuchó cuando Jesús dijo, cuando le preguntaron, mira, es necesario darle impuesto aquí al César. Y Jesús tomando la, la moneda dijo, ¿de quién es esta moneda? De quién tiene esta figura, esta moneda? Bueno, del César. Bueno, haga a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca Jesús le dijo a sus discípulos o a la muchedumbre, a la multitud, que no pagaran impuestos. De hecho, Jesús mismo pagó impuestos porque en cierta oportunidad le dijo a Pedro, bueno, Pedro, anda al mar, el primer pez que tomes, vas a sacar allí una moneda, y con esa moneda vas a pagar tus impuestos y de paso paga los míos también. O sea, que de alguna manera Jesús también cumplía en ese sentido con la ley. O sea que allí no podían agarrarlo. Entonces, pero fue una forma también de poner el corazón de Pilato en contra de Jesús. Entonces dice, prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, lo segundo que dicen es que él dice ser rey y ya tenemos un rey. Es decir, que de todas estaban tratando de poner
a Pilato en contra de Jesús. Dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, miren, note que pasó por la casa de Anás, pasó por la casa de Caifás, lo llevaron a donde Pilato, y ahora Pilato, cuando escucha que es de Galilea, entonces lo manda ante Herodes. Y dice Lucas menciona esta parte, Lucas capítulo 23, a partir del versículo 6, ahora presenta a Jesús o habla de cuando Jesús va ante Herodes. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, pregunta si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Mire que la fama de Jesús, en muchas partes, Juan menciona y otros escritores mencionan que la fama de Jesús como comenzó a correr. Ahora, mire que esa fama llegó hasta los oídos de Herodes, y Herodes quería conocer a Jesús. Y dice el versículo 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Él esperaba que Jesús hiciera un show, y Jesús simplemente no hizo un show para Herodes. Y entonces Herodes pensó, bueno, este no es del Jesús del que me habían hablado, de que hacía grandes señales, de que levantaba a los muertos, resucitaba a los muertos, de que multiplicaba la comida. Este no es del Jesús del que me habían hablado. Entonces lo menospreció. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba allí para hacer show. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hasta eso permitió Jesús, ¿no? Que los enemigos pudiesen, perdón, los enemigos pudiesen reconciliarse. Bueno, de allí de donde Herodes, nuevamente lo llevan ante Pilato. Todo este recorrido, se dice que aproximadamente eran las 8 o 9 de la mañana, ya había pasado toda la noche. Imagínense, toda esa noche Jesús pasó orando en angustia, pasó Jesús el momento de la traición, en todo ese horario Jesús sana a Marco, le da la enseñanza a todos, diciéndole que es necesario que él pase por esta copa. Lo llevan a la casa de Anás, de Caifás, de Pilato, de Herodes. De Herodes entonces lo devuelven a donde Pilato. Allí eran aproximadamente las 8 o 9 de la mañana ya. Y dice que entonces lo llevan ante Herodes, dice Mateo capítulo 27, versículo 15, que entonces ya van como al juicio final, y dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador, es decir, Pilato, soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mire, tal vez Pilato lo hace pensando, bueno, esta gente va a tomar conciencia, y aquí está el malhechor, Jesús le ha hecho bien, Jesús le ha sanado, Jesús le ha enseñado, Jesús le ha dado comida. Lo más seguro es que escojan a Jesús en vez de a un malhechor, a un homicida, porque realmente Barrabás estaba allí por alborotador, por guerrillero y por homicida. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo,
porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Mire que la esposa de, de, de Pilato como que tuvo más conciencia. Allí Dios le estaba hablando, ¿no? Y le dice a su esposo, mira, no tengas nada que ver con cualquier daño que le haga a Jesús, no tenga nada que ver con eso. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Aquellos que una semana, que 6 días antes, estaban diciendo, oh, salve, oh rey de los judíos, Hosana. Aquellos que estaban recibiendo a Jesús cuando entró a Jerusalén, aquellos mismos le estaban diciendo ahora a Pilato, crucifícale. Mire, realmente el corazón del ser humano es tan cambiante, ¿no? Por eso es que nosotros no podemos vivir por emoción, tenemos que vivir por convicción. Y aquí estaba esta turba de gente, ¿no? Esta turba de gente, mejor dicho. Mire, aquí está representando realmente a la humanidad. A este tipo de personas les pusieron a escoger entre Jesús y los pusieron a escoger entre Barrabás. Mire, hoy en día las personas también tienen que tomar decisión, escoger entre si seguir a Jesús o seguir al diablo, porque no hay término medio. Tú eres o hijo de Dios o hijo del diablo, pero no, aquí no hay término medio. O sigues a Jesús o, perdón, haces la voluntad de Dios, perdón, haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo, pero aquí no hay término medio. Haces la voluntad del enemigo de Dios. Aquí las personas los pusieron a escoger y ellos no escogieron a Jesús, ellos escogieron a Barrabás. ¿A quién estás escogiendo tú el día de hoy? Dios el día de hoy te está diciendo, tienes que escoger, tienes que decidir o por Jesús o simplemente rechazar a Jesús. Porque el que no está con Jesús es enemigo de Dios, es enemigo de Jesús, está en contra de Jesús. Y tú tienes que decidir a quién vas a seguir el día de hoy. Bueno, esta turba de personas siguieron a Barrabás. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré? Y todos gritaron, crucifícale. Dice el versículo 23, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Mire, tal vez muchas de las personas que estaban allí ni siquiera sabía quién estaba diciendo crucifícale. Sin embargo, el seguir pues a los demás, el seguir la emoción de los demás, el momento, el seguir el momento, el ser llevado por el momento, el ser llevado por otro, ¿no? Mire, nunca nosotros podemos guiarnos por el momento, ser llevados por otras personas. Nosotros tenemos que ser llevados la Biblia dice que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por Dios. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato se lavó las manos en un acto simbólico de que él no era culpable de lo que iba a pasar con Jesús. Dice, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire el nivel no sé, de inconsciencia, el nivel, el dejarse llevar, pues, por el momento y por la emoción. Que estas personas no solamente estaban incitando a que crucificaran a Jesús, sino que le estaba diciendo, bueno, esa muerte, nosotros somos responsables de esa muerte. Ellos realmente no sabían lo que estaban diciendo. Gracias a la misericordia de Dios, gracias a la misericordia, a la gracia
de Dios, que el mismo Jesús le perdonó ese pecado, porque el mismo Jesús le dijo al Padre, más adelante, la semana que viene vamos a ver las palabras y las frases que Jesús dijo en la cruz del Calvario, y la primera palabra es justamente desligarlo a ellos de esa maldición, porque esa era una maldición sobre ellos. Mire, dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, no solamente se estaban atando ellos, se estaban maldiciendo ellos, estaban atando y maldiciendo a toda una generación, porque dice, y sobre nuestros hijos. O sea, estaba hablando de una generación o de sus generaciones, estaba maldiciendo a esa generación. Pero ahí estaba la turba. Entonces dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mire, tal vez usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué Jesús permitió todo esto? ¿Cómo Jesús permitió que lo trataran como un vulgar ladrón? Lo llevaron atados. Es como cuando una persona tal vez lo viene la PTJ y lo saca esposado, sabiendo él que es inocente, y lo acusan, sabiendo que él es inocente. O sea, pasar la vergüenza, la humillación, el hecho de que lo escupieran, de que lo trataran mal, de que lo golpearan, de que le pusieran una corona de espina. ¿Cómo Jesús soportó tantas cosas? ¿Cómo Jesús permitió que pasara tantas cosas? Bueno, eso solamente la respuesta está en una palabra: amor. Amor por ti, amor por mí. El hecho de que Jesús pasara por todo esto fue porque nos ama, es porque nos ama, porque su amor es insondable, su amor es grande. Su amor sobrepasa aún nuestro pecado, es capaz de perdonar cualquier pecado, cualquier situación, cualquier actitud, no importa tu actitud. Si vamos arrepentidos ante Dios, si le decimos al Padre, Padre, perdona mis pecados, estoy completamente seguro que Jesús borra, y no solamente que los perdona, los borra, se olvida. Para Jesús, para el Padre, pecado perdonado, pecado olvidado. Eso somos nosotros los que muchas veces comenzamos a recordar lo que hemos hecho, las cosas malas, y muchas otras personas comienzan a recordarnos, usados por el mismo Satanás, por el mismo enemigo de Dios, por nuestro mismo adversario, que comienza a acusarnos y comienza a recordarnos las cosas malas que hicimos. Pero Jesús, pecado perdonado, pecado olvidado. Y eso, todo eso, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. La semana que viene vamos a ver algunos otros aspectos antes de la crucifixión y vamos a hablar acerca de las frases que Jesús mencionó allí en la cruz del Calvario. Pero qué importante que tú te lleves esto en tu corazón el día de hoy. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Para que cuando nosotros vayamos a Él y le digamos, Señor, perdona nuestros pecados, ese perdón se pueda hacer efectivo en nuestras vidas. De hecho, Jesús está esperando que solamente nosotros tomemos la decisión de decir, yo acepto a Jesús, no acepto a Barrabás, yo acepto a Jesús. Yo me inclino por Jesús. Yo me inclino por entregar mi vida a Jesús. No me inclino por otra cosa. Yo me inclino por hacer la voluntad de Dios, lo que dijo Jesús. Yo puedo hacer muchas cosas, pero yo me inclino
por hacer la voluntad de Dios. Oremos en este día, Padre. Gracias por todo lo que nos has enseñado, por lo que, Señor, porque tú eres nuestro mejor ejemplo. Señor, pasaste por traición, pasaste por angustia, pasaste por humillación, Señor. Pero, oh Dios, todo eso lo pasaste por mí, lo pasaste, Señor, por cada una de las personas que nos están viendo, por la humanidad, porque tú amas a esta humanidad, porque tú estás esperando que esta humanidad vuelva su corazón a ti. Señor, gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, por estar dispuesto a perdonar nuestros pecados. Gracias. Venimos a rendido ante ti, Señor. Perdona nuestra falta, Señor amado. Señor, reconocemos que todo lo que hiciste, lo hiciste por amor. Y queremos corresponderte, Señor, también amándote sobre todas las cosas. Porque esta relación es una relación de amor. Tú nos amas y nosotros, Señor, te amamos. Gracias por este día y te pedimos que esta semana, Señor, sea una semana de reflexión, sea una semana de mirarte a ti, sea una semana para hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo y vamos a continuar con esta serie acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un gran abrazo para todos y que Dios me les bendiga.